qué lugar tienen los grupos de izquierda en la historia. Y entonces, bueno, hay un peronismo que está bastante sesgado, bastante reducido a una visión en particular. Y bueno, justamente por eso, por esa falta por ahí de información o de historia peronista, en nuestra formación, por eso era dirigido a profes, sobre todo profes de historia, surgió hacer este encuentro, aprovechando que él se predispuso para hacerlo, que se tomó el tiempo, que esto lo estamos haciendo de manera gratuita. Así que bueno, era para aprovecharlo, era para leer el material que se sugirió, era para hacer preguntas, para sacarnos dudas. Cuando yo le comento cómo por ahí estudiamos a la historia, y en particular la historia del siglo XX, en el peronismo, eh, él me comentaba que lo que me pasaba a mí pasaba a lo largo del país. Así que bueno, básicamente por estas cuestiones surgió hacer este encuentro, y sobre todo por la vuelta de Perón, ¿sí? Que es visto como un viejo facho, literalmente, que le da la espalda a la juventud, que lo estuvo aguantando y que lo incentivó Perón a que pidan su vuelta y como que después le da la espalda. Entonces, bueno, por ahí esos relatos, está bueno que una persona que formó parte de esa organización, en este caso Montoneros, pueda aclararnos, pueda contarnos su visión de la historia. Así que bueno, ese era el objetivo, para eso nos estamos encontrando y esperamos que nos sirva a todos y bueno, que nos podamos sacar dudas y podamos sumar lecturas y complejizar la mirada de la historia. Así que, sin más, le cedo la palabra a Aldo, que es el que sabe. Un saludo a todos y gracias por conectarse. Hola, buen día. Ahora, ¿se me escucha ahora? Sí, te escucho. Y te escuchamos todos. Lo que les recomiendo a todos que tengan el micrófono silenciado, porque si no vieron que pasa que viene, ladra el perro, suena el timbre, llama el sodero, y yo cuando empiezo a escuchar esas cosas, me distraigo y me sale, y me salgo del libreto, porque así que la recomendación es que mantengan los micrófonos silenciados y que vayan escribiendo dudas, preguntas por el chat, que al finalizar Ornella va a tratar de juntar, digamos, las dudas, las preguntas y vemos a ver si las podemos responder de esa manera. Bueno, en primer lugar, agradecerle a mis dos colaboradoras acá que tenemos, Ornella, que ya se presentó y comentó cómo había surgido esto, y Jani, que es la que está manejando la parte técnica, es la millennial del grupo. Jani tiene 17 años, así que, y es mi community manager, como le dicen ahora, porque ella me maneja el Instagram y todas esas cosas raras que para los viejos nos cuesta. Entonces tenemos que recurrir, digamos, a jóvenes que están más en onda con este tipo de cosas. Así que Jani está conectada y aparece por ahí con el mismo nombre, porque claro, yo compré el Meet, pero si no lo tengo que manejar yo, es un lío estar haciendo las admisiones y qué sé yo, entonces ella figura como si fuera yo en otro lado, pero es Jani. Bueno, primero me presento para los que no me conocen y no saben quién diablo soy. Mi nombre es Aldo Udevich, yo soy clase 55, o sea, tengo actualmente 70 años. Y
cuando me toca presentarme, yo me presento como un militante del peronismo que ahora escribe y investiga y escribe sobre historia, ¿no? En realidad no soy un académico, no soy un intelectual orgánico del peronismo. Claro, ya voy llegando a esa categoría intelectual que nunca me gustó, porque siempre esta cosa de los intelectuales, yo soy un gran admirador y lector de Jauretche, y Jauretche tenía un especial desdén por esa palabra, ¿no? Bueno, yo me inicié en la militancia en los años 70, primero participé en la Acción Católica, después en los grupos juveniles católicos, y de los grupos juveniles católicos casi sin escala salté a la JP y de ahí a la organización Montoneros, año 1972, yo tenía 17 años, y yo nací en Pergamino y milité toda esa etapa en Pergamino. Militaba en lo que era la segunda sección electoral, y lo que era en ese momento era la columna Gervasio Artigas de Montoneros. Yo puntualmente lo que hacía era el responsable de la UES de toda la zona, o sea, lo que andaba dando vueltas por todos los pueblos de la Ruta 8 y la Ruta 9, organizando los grupos de la Unión de Estudiantes Secundarios. En esa época la organización no era tan militarizada, había solamente dos niveles. Uno era el VC, que era el nivel combatiente, que normalmente eran clandestinos, y el VR, que era Unidad Básica Revolucionaria, que éramos los cuadros de superficie, los que hacíamos política, digamos, en los distintos frentes de superficie, la JP, la JTP, la UES, la JUP, etcétera, etcétera. Bueno, en 1973, después del asesinato de Rucci y una serie de discusiones internas que se van dando dentro de la organización, la zona nuestra, la columna nuestra, la primera en romper el día 3 de febrero de 1974, rompemos con la organización y armamos lo que se llama la JP Lealtad y Montoneros Soldados de Perón, que luego se extiende por distintos, ya venía, digamos, se venía gestando, pero esa ruptura se extiende a lo largo y ancho del país. Así que después de eso yo me vengo a vivir a Neuquén y acá voy a seguir militando en el peronismo hasta hoy, ¿no? Siempre estuve dentro del peronismo, ya en el 83, tuve distintos cargos partidarios, fui 2 veces diputado provincial, fui concejal, fui candidato a gobernador en el 2003, es decir, he dedicado toda la vida a la militancia política, pero desde hace 10 años más o menos, un poco más, empecé con esto de investigar, primero por escribir el libro La Lealtad, y a partir de ahí seguí con esta idea. Tengo 2 libros publicados, el de La Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, que cuenta un poco eso que les comentaba recién, y Salvados por Francisco, que es la reivindicación de la versión anti-Berbisky, digamos, del Papa, de nuestro Papa Francisco durante la dictadura. Pero luego tengo escrito mucho, escribo mucho normalmente los días domingo, suelo escribir en Perfil, en Infobae, bueno, La Mañana de Neuquén, que es el diario de aquí, en la PAC Urondo, y bueno, y en otros lugares donde se me da la posibilidad. Nadie te paga un mango, obviamente, pero a mí lo que me interesa es difundir esta
esta historia, digamos, y este pensamiento peronista, que creo que es digamos, es una pelea en la cual yo estoy comprometido, ¿no? Bueno, dicho esto acerca de mi persona, paso a plantear un poco la idea de estas conversaciones que iniciamos hoy y que creo vamos a prolongar, digamos, luego en el tiempo. Mi idea es generar un espacio para conversar estos temas, ¿no? Profundizar estos temas de la historia. Inclusive le decía a Ornella, bueno, después de las 4 charlas que vamos a hacer, yo tengo mucha gente conocida, militantes de los distintos grupos, que han participado en esta historia, que me gustaría por ahí empezar a traerlos, a que ustedes escuchen de la boca de cada uno de estos protagonistas, digamos, etapas o pequeños trazos de lo que fue la historia del peronismo y la historia de los años 70, ¿no? Peter Burke, un historiador inglés, dice: la historia no puede escribirse desde un punto de vista objetivo, porque está escrita por seres humanos. El historiador debe confesar su punto de vista a los lectores al principio del libro, y también debe tratar de presentar los puntos de vista que son diferentes al suyo. Lo que no puede hacer es ser objetivo. Bueno, yo comparto esto y me parece que es muy importante esta idea, porque nosotros estamos acostumbrados a leer historias de tipos que no te dicen cuál es la ideología, y cuando escriben la historia están traduciendo además su pensamiento político, su pensamiento ideológico. Así que para que no haya dudas, yo soy peronista, trato de ser lo más objetivo posible, pero tengo una visión peronista de la historia, ¿no? Otro historiador, Carr, dice, argumenta que los hechos no hablan por sí mismos, que siempre son seleccionados y ordenados por los historiadores, lo que implica una interpretación. La historia es una continua interacción entre el historiador y los hechos. Es por eso que se subraya que la historia no es una mera colección de hechos, sino una construcción interpretativa en la que el contexto y la perspectiva del historiador juegan un papel crucial. Yo esto me pasa mucho cuando leo, porque a veces leo, estoy leyendo un libro y digo, este tipo está contando lo mismo que cuento yo, está hablando de lo mismo que estoy contando yo, y no está mintiendo, y sin embargo llegamos a conclusiones diferentes, ¿no? Bueno, porque está esta cosa de permanentemente en el análisis de la historia de lo que son los hechos y lo que son las interpretaciones. Entonces se mezclan de a ratos uno mezcla hechos con interpretaciones. Los hechos también tienen su enfoque, y los hechos también es necesario probarlos, y también es necesario ponerlos en su contexto. Y luego vienen la interpretación de esos hechos, y entonces en ese tipo de interpretaciones es donde también aparecen grandes variantes, ¿no? Otra de las cosas que contra las que lucho y voy a marcar permanentemente, lo marco en mis libros y en mis charlas y en las cosas que escribo, es estar en contra de esa cuestión, el relato binario de la historia, ¿no? Esa idea de los buenos y los malos, que en definitiva es lo que sirve para, ese concepto de buenos y malos es lo que sirve para explicarle los españoles y los criollos a los chicos de 6 años, de 7 años, pero digo, ya somos grandotes y bastante... esta cuestión del relato binario no solo se construye en la historia, sino que después se lleva a la realidad permanente, ¿no? Es decir, de que están
De un lado estamos los buenos, donde siempre yo obviamente, cada uno de nosotros está del lado de los buenos, estar del lado de los malos, y todo lo mío es muy bueno, y todo lo de ustedes, que son los malos, es horrible. Bien, esta es una interpretación pelotuda, muchachos, discúlpenme, y vamos a ir viendo, digamos, cómo el hombre y su circunstancia, el hombre y su contexto, y hay hombres que a mí me gusta mucho mostrar los caminos de los hombres, de cómo han ido, de ciertos personajes, cómo han ido cambiando, porque cambió su contexto y porque el hombre, bueno, en un momento estuvo en una posición, en un pensamiento, en una acción, y luego estuvo en otra, y no es fácil juzgar y decir, este es el lado bueno, este estuvo en el lado bueno, estuvo en el lado malo, ¿no? Bueno, yo digo que ahora que se puso de moda la palabra, esta idea de la batalla cultural, nosotros los peronistas originarios, por así decirlo, yo me autotitulo, me autopercibo, como dicen ahora, ¿no? Algunos se autoperciben, no sé qué, bueno, yo me autopercibo peronista original, peronista de Perón, peronista, no, ni peronista de un lado ni del otro, qué sé yo. Y los peronistas a secas hemos perdido una batalla cultural. Perdimos una batalla cultural, primero perdimos la batalla cultural contra lo que yo llamo el progresismo y montonerismo tardío, que nos ganó la batalla cultural a los peronistas, y luego la nueva derecha vino y le ganó la batalla cultural a ese progresismo y montonerismo tardío, ¿no? Los enemigos del peronismo, por derecha y por izquierda, lo que buscan es destruir el mito originario del movimiento nacional. Entonces buscan destruir la figura de Perón, porque esto los gorilas lo han tenido claro toda la vida. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, en 1945, ahí tenés, Jani, poné la foto de la tapa de Codovila, esa que dice el nazifascismo. En 1945, la entente liberal, socialista, comunista va a tildar a Perón de nazifascista, ¿no? Y hoy leemos que el Perón de 1973, esto me lo dice Ornella cuando me cuenta qué es lo que ella aprendió, digamos, en el profesorado de historia. Dice, bueno, y nosotros lo que aprendimos es que Perón volvió, y cuando volvió volvió como un viejo facho que se alió con los sindicatos, qué sé yo, y echó a los jóvenes de la plaza. Entonces, hay una línea histórica nacional, digamos, que une una cosa con la otra. Es decir, esa primera idea de un Perón nazifascista con un final de un Perón nazifascista, facho, creador de la AAA, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esto es matar el mito originario, porque si nosotros tenemos un conductor, nuestro líder, un conductor, que era un nazi, que creó una organización de asesinos para matar. Bueno, ¿qué queda para...? La verdad que nos queda poco para decir o para defender nuestra memoria como peronista. Y esto, lamentablemente, la academia, el periodismo y lo que se llama genéricamente los historiadores del peronismo de izquierda han desarrollado, digamos, durante años esta teoría, ¿no? Bueno, yo lo que vamos a charlar en estas 4 charlas va a ser un poco marcar algunos mitos, o sea, disputar algunos mitos
darle importancia a otros temas que no están vistos. Así que un poco la idea de la charla van a ser, el primero es el mito del Perón cobarde que no combatió en 1955, que es lo que vamos a hablar hoy. Después vamos a hablar en la próxima una etapa completamente desconocida y muy poco estudiada por la academia y muy poco escrita, que es la resistencia peronista. Luego vamos a charlar del 66 al 73 con la creación, digamos, el surgimiento de los distintos grupos juveniles y la nacionalización y la peronización de las clases medias y del estudiantado. Y finalmente intentaremos llegar a 73-76 haciendo un repaso de qué es lo que pasó allí. Por supuesto, son todos temas demasiado extensos, no se agotan en una charla de 1 hora ni de 2 horas, van a seguir quedando dudas y bueno, por eso la intención será continuar con esto en el tiempo, ir armando un grupo, aquello que Francisco decía de el tiempo superior al espacio, ¿no? ¿Qué es esto? El espacio es este momento, esto que estamos ocupando. Yo soy hoy un personaje que escribe, qué sé yo, y habla por Instagram y no sé por dónde va. Bueno, eso del espacio. Pero ¿qué pasa? Que cuando un personaje, digamos, ocupa un determinado espacio que puede estar haciendo una buena tarea, una buena obra, ese personaje de pronto se va, desaparece o se muere y eso queda trunco. Entonces lo importante, decía Francisco, no es el espacio, sino es el tiempo, que es poner procesos en marcha, que es lo que él hizo en la Iglesia Católica. Dejar procesos en marcha que no vuelvan para atrás. Así que la intención mía, sin ser Francisco, pero sí tomando su enseñanza, es generar en ustedes la inquietud de continuar con esta tarea de revisar la historia peronista, revisar la historia de los 70 para poner en valor la historia del peronismo, que está, digamos, bastardeada y ninguneada por lo que es la academia, que son los que se ocupan de la historia, y el periodismo que toma, digamos, de la historia, ¿no? Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de el Perón que se tomó el palo. No hace mucho un papanata, concejal nuestro, y concejal bueno, de un lugar ahí, de Loma de Zamora, me parece, y adelante de un grupo de dirigentes, de altísimos dirigentes peronistas, se mandó un discurso y dijo, porque el compañero San Martín se tomó el palo, porque el compañero Rosa se tomó el palo y porque el compañero Perón se tomó el palo, ¿no? Es un tarado, pobrecito. Y todos lo aplaudieron, Eso habla de la ausencia de conocimiento y de esa historia mal aprendida y ese discurso mal comprado, ¿no? Entonces, en esta idea de por qué Perón no combatió en 1955, hay dos tipos de crítica. Por un lado, los detractores gorilas, Aramburu, digamos, el gorilaje de la época decía, el gorilaje liberal, radical, conservador, etcétera, y se decía, Perón es un cobarde. Y los detractores de izquierda, que en ese momento estaban todos juntos y decían Perón fue un cobarde. Pero los detractores de izquierda agregan a esto su concepto de que Perón no desató la guerra civil y entonces no se animó a profundizar la lucha de clases y no se animó a establecer, digamos, a tomar el camino de la violencia generalizada.
esto es un discurso que aquellos defensores de la violencia setentista siguen manteniendo, ¿no? Entonces, por ahí anda circulando un videíto que lo repiten y lo repiten hasta el cansancio, ¿no? De Perón, que además está cortado porque no se escucha todo lo que Perón dice, donde Perón dice que yo tendría que haber fusilado a los generales. Entonces con eso, y eso lo agitan y lo reproducen y lo reproducen, ¿no? Porque encontraron un pedacito de Perón y Perón hay que leerlo en su totalidad y además puesto en cada concepto, en cada contexto histórico. En un momento en que Perón está en 1953, cuando el primer atentado de los comandos civiles le ponen bombas en una concentración en Plaza de Mayo, y él, en el momento que él está hablando, imagínense lo que significa para un presidente, un líder que está, y de pronto ve que empiezan a estallarle bombas y la gente acá en la plaza, ¿no? Donde hay miles de personas apiñadas. Entonces, claro, ahí tenés una reacción emocional que va a ser natural. Y vas a decir cosas que por ahí después no son exactamente las que pensás o llevas adelante, digamos, como idea permanentemente. Pero la idea permanente de Perón fue la de la revolución en paz. Al punto que si nosotros tomamos el nacimiento del peronismo, el hecho histórico del nacimiento del peronismo, el 17 de octubre, el 17 de octubre es un hecho no violento. No hay violencia en el 17 de octubre. La única violencia el 17 de octubre se produce al finalizar, cuando al pasar frente a Crítica, el diario Crítica, que era un diario gorila, desde el diario Crítica tirotean a los jóvenes que venían pasando abajo por Avenida de Mayo, y ahí muere Darwin Pasaponti. Pero si nosotros vemos lo que fue el 17, las consignas que se cantaron, fue un hecho totalmente pacífico. No rompieron una vidriera, no prendieron fuego una goma, nada. Entonces, el peronismo siempre fue, el pensamiento de Perón siempre fue el pensamiento de la revolución en paz, nunca el pensamiento de la revolución violenta. Y siempre, a lo largo de los años, lo vamos a escuchar con este concepto de que las revoluciones tienen dos ingredientes, el tiempo y la sangre. Dice, si uno quiere acelerar los tiempos, tiene que gastar sangre. Y si uno pretende evitar gastar sangre, entonces tiene que dar más tiempo. Y yo, entre la sangre y el tiempo, siempre voy a elegir el tiempo. Este es el concepto con el que el general se manejó toda la vida. Bueno, 1955, encontré hace unos pocos días un texto de Rapoport, que es un economista, un historiador muy, muy importante, que llevaba por título "Esta vez no fue la economía", ¿no? Y dice Rapoport, dice, si excluimos la polémica sobre la firma de un contrato petrolero con la Standard Oil, la caída de Perón en 1955 no se debió a cuestiones económicas, sino ante todo a una espiral de enfrentamientos políticos con diferentes fuerzas opositoras. A principios del 55, los indicadores macroeconómicos eran favorables. Es cierto que entre el 50 y el 52, debido a políticas erróneas del gobierno, a desequilibrios en la balanza de pagos y a dos fuertes sequías, se produjo una seria crisis. Sin embargo, desde 1953, con un cambio en las políticas económicas y en el ciclo productivo, la economía se había recuperado. El PBI crecía a un promedio anual del 4,5% y el proceso inflacionario fue contenido. La tasa de inflación bajó
del 4% en el 53 al 3,8% en 1954. A la vez, la participación de los asalariados en el ingreso nacional en 1954 había alcanzado el pico histórico del 50%. Bien, entonces, dice Rapoport, y es lo que yo comparto y creo, la caída, el golpe cívico-militar contra Perón en 1953, en 1955 no fue por temas económicos, sino que fue por esa espiral de pelea que fue generando una masa opositora cada vez más fuerte. Yo lo que sostengo es que probablemente, pero diría casi seguro, por lo menos del siglo XX, este es el único golpe cívico-militar de verdad. Los demás fueron golpes cívico-militares porque, bueno, participaron civiles en los gobiernos. Pero acá hubo una participación civil en el golpe muy importante que no vamos a ver en ninguno de la cantidad de golpes que hubo posterior, antes y después en la historia argentina, ¿no? Bueno, para situarse en el clima de época, no sé si yo no vi, si Ani pudiste subir la foto esta del nazi-peronismo, pero hay que entender, para entender la oposición a Perón en el 45 es necesario situarse en el contexto histórico del clima de época. Del 39 al 45 el mundo va a estar sumergido en la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país, la tapa de los diarios, los relatos de las grandes batallas se vivían en directo por las radios y por la tapa de los diarios. O sea, el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un tema que estaba muy presente en lo mediático, digamos, y en lo comunicacional argentino. Había una colonia alemana y parte de colonia italiana que eran simpatizantes del Eje, y estaban los otros sectores que eran simpatizantes de los aliados. Entre los simpatizantes de los aliados se encontraban, en primer lugar, el estudiantado universitario, los intelectuales de clase media y alta, que sería el progresismo de la época, ¿no? Y ese progresismo consideraba a Perón como una extensión del nazifascismo en la Argentina. Ahora nosotros leemos, si leemos algunos manifiestos de la fuga de esa época, van a ver cómo hay un concepto de que en esta idea de expansión del fascismo y del nazismo por el mundo, esa expansión tenía como representante que se llamaba Juan Domingo Perón. El tema de la neutralidad que había mantenido no el peronismo, sino antes, digamos, los gobiernos conservadores y por otras razones, pero el tema de la neutralidad era visto como un disimulado apoyo al Eje, y en esto Estados Unidos tenía mucho que ver porque a partir de que Estados Unidos ingresa en la guerra presiona mucho a Argentina para que, así como Brasil, digamos, finalmente declara la guerra y manda tropas a combatir, Argentina se niega y recién, digamos, cuando unos meses antes del final de la guerra, nosotros le declaramos la guerra al Eje, ¿no? Pero bueno, esta visión binaria de la realidad no admitía terceras posiciones. Si no adheríamos a los aliados, significaba que éramos pro-nazi, ¿no? Incluso los jóvenes universitarios tenían esa idea de tener una suerte de liberación de París, ¿no? Con desfile de los marines norteamericanos. Y ahí viene la presencia tan importante
Graden también, ¿no? Como la potencia emergente. Obviamente que los hechos concretos que van a conspirar contra el peronismo van a ser los intereses de la vieja oligarquía nativa, la sociedad rural, las cámaras patronales, la embajada británica y norteamericana, digamos, todo aquello que se oponían a ceder los beneficios a los trabajadores, el cambio del modelo agroexportador. A mí me gusta una idea que desarrolla Jauretche, que dice, él habla de la guerra de secesión en Estados Unidos como la guerra de las camisetas, porque dice, esto fue entre el sur, que era el sur de Estados Unidos, que era esclavista y productor de algodón, o sea, eran los sojeros nuestros, o los ganaderos nuestros, la oligarquía terrateniente nuestra, que querían un modelo de país o tenían un modelo de país meramente agroexportador y productor de materias primarias, como era el algodón, contra los industriales del norte de Estados Unidos que empezaban a fabricar camisetas con ese algodón. Por eso dice la guerra de las camisetas. Entonces, lógicamente, había un choque entre dos ideas. ¿Por qué? Porque los esclavos, al no ser pagos, no podían consumir camisetas. Se necesitaba crear además un mercado de consumo. Y eso es lo que da, esa es la razón económica que está detrás de la guerra de secesión, que gana el norte, digamos, gana el Estados Unidos industrial contra el Estados Unidos agroexportador, y eso es lo que permite, digamos, que a Estados Unidos llegara hasta donde llegan hoy. Aunque después se le fueron a la mierda todas las fábricas de camisetas, se le trasladaron a China, ahora a Vietnam, qué sé yo, y Trump anda loco diciendo, bueno, va a declarar una nueva. En definitiva, lo que quiere hacer Trump ahora, metiéndole aranceles, proteccionismo, etcétera, etcétera, es una nueva guerra de las camisetas, porque claro, se han quedado sin industria y sus trabajadores, digamos, no tienen más trabajo porque las fábricas se han mudado al exterior. Entonces, digo, esta contradicción entre el modelo agroexportador y un modelo de industrialización con justicia social que venía a proponer el peronismo es lo que, digamos, está en discusión, sigue en discusión permanentemente, ¿no? Bueno, ahora a mí me interesa analizar, yo voy a pasar por arriba, sé que lo estoy pasando por arriba, los 10 años de la Revolución Justicialista, que además grábenselo, muchachos, porque acá cuando se habla de revolución dicen la revolución es la de Cuba. No, mentira, la primera revolución en Latinoamérica se llama el peronismo en 1945. Y porque las transformaciones económicas y sociales que se dieron en 1945 en Argentina no se dieron al menos en ningún país de Latinoamérica. Yo cuando tengo oportunidad de viajar, qué sé yo, veían en un museo en Brasil donde te iban marcando las distintas etapas y de pronto te ponían, no sé, el aguinaldo o alguna otra conquista social, y aparecía 1964, 1965, 1960. Nosotros teníamos, ya hacía 20 años que habíamos hecho eso. Recuerdo en Venezuela que una chavista me empezó a contar, todavía estaba Chávez, y decía, no, porque el comandante que ha puesto la jubilación y la obra social, ¿viste? Y yo lo miraba y decía, ¿cómo qué? ¿De qué me está hablando? Nosotros eso lo hizo Perón en el 45. Y no digo que esté mal lo de Chávez haciéndolo ahora, digo que tomemos dimensión de cuál fue la transformación que el peronismo, el movimiento peronista hizo en 1945.
de 1945 a 1955. Fue la revolución justicialista, fue la revolución en paz. Y que no nos saquen ese nombre, porque después viene el discurso de el peronismo será revolucionario, no será, dijo Evita. Mentira, Evita nunca dijo eso, porque Evita estaba inmersa en la revolución justicialista, no dice en potencial será, la estaba haciendo, es. Entonces, pero ese discurso, que esa palabra nunca la dijo Evita, la dijo alguna vez John William Cook en los años 60, y luego fue publicada en una revista, en la tapa de una revista, Cristianismo y Revolución, pero todos repiten como si fuera de Evita. En realidad tiene un doble sentido, es el doble sentido de decir, el peronismo tiene que ser marxista, tiene que ser socialista, tiene que asumir la lucha de clase, el marxismo, bla, 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 la vanguardia revolucionaria, etcétera. Entonces ahí será revolucionario o no será nada. Bueno, ¿cuáles son los errores o las situaciones que van a... Porque si en términos económicos y sociales esta era una revolución triunfante, ¿qué diablo nos pasó? Alguien que corte el micrófono. ¿Qué nos pasó para que en 1955, digamos, juntemos semejante cantidad de oposición y las condiciones de un golpe cívico-militar? Bueno, yo por ahí soy de fijarme más en cuáles son los errores nuestros, porque me interesa analizar los errores. Perón decía que hay que estudiar la historia para aprender del error ajeno, porque el error propio llega tarde y cuesta caro. Entonces, no es que me quiera tirar tierra encima como peronista, pero si no me interesa analizar qué cagada nos mandamos, porque bueno, las cosas buenas hay un montón, y digo, es enorme lo que podemos contar. En general está analizado, hay muchos historiadores que lo han escrito, lo han analizado, pero yo me gusta poner el foco por ahí en cuáles han sido nuestros errores. Bueno, primero hay un choque con las clases medias muy importante. Yo suelo usar una frase de Ernesto Villanueva que dice, el peronismo es un movimiento que aspira a convertir los desocupados en trabajadores y luego los trabajadores en clases medias. Y cuando se convierten en clases medias, nosotros odiamos a las clases medias y las clases medias nos odian a los peronistas. Entonces, es un poco ilógico, realmente es algo que no tenemos resuelto, y si lo vamos a ver a lo largo de la historia, digo, y nos ha pasado en los últimos gobiernos, ¿no? Nos pasa acá, yo vivo en Neuquén y los muchachos, en Añelo ganó Milei, la sede de Vaca Muerta, pero claro, son muchachos laburantes que vienen de sectores trabajadores, ahora claro, pasan a ganar 4 o 5 palos por mes y se convierten en clase media y ya absorben, digamos, la cultura, el pensamiento de la clase media. Entonces, bueno, en esa época lo que hay, digamos, primero en la clase media, un sentimiento de desplazamiento, porque esta cosa del ascenso social de las clases populares le generaba esa cosa de que Mar del Plata se llene de laburantes, de hoteles de trabajadores, de que se conviertan, lo que antes eran balnearios exclusivos se conviertan en balnearios populares y pobrecitos tengan todos que rajarse a crear un lugar en Punta del Este. Nuestras oligarquías y a los clase media que le da un poquito el cuero ya necesitan irse a Punta del Este para no sentirse que van ahí a la Bristol. Bueno, después algo que generaba, digamos, en la clase media disconformidad, descontento, era el tema del exceso del personalismo, el chupamedismo, esta cosa de ponerle a todas las cosas, ponerle nombre Perón y Evita,
digamos, ojo que hay que poner en contexto de la época, porque en ese mismo momento, si uno ve, qué sé yo, la Revolución Rusa, la Revolución China, De Gaulle, y se va a encontrar que la cosa de los personalismos era muy fuerte en todos lados, ¿no? Bueno, después será en Cuba hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, con Fidel, los temas de los personalismos es un tema y en esa época, digamos, mediado del siglo XX, era algo que no se veía como contradictorio con un proceso revolucionario. Bueno, empiezan a surgir las conspiraciones militares, hay una fuerte oposición, digamos, en los sectores militares a la figura de Evita, es decir, a esa cosa disruptiva que significaba Evita. Hay por parte del peronismo un destrato hacia los partidos de oposición y cierta persecución también, tenemos que decirlo. Un control cada vez mayor de la prensa y un ir anulando la prensa opositora. O sea, llegamos al final de nuestro gobierno con la prensa, el diario La Prensa expropiado, digamos, y en manos de la CGT. Prácticamente habíamos clausurado todos los diarios opositores y toda la prensa estaba en favor. Por eso que Perón dijo alguna vez, dice, en 1945 tenía toda la prensa en contra y gané la elección. En 1955 tenía toda la prensa a favor y perdimos el gobierno, ¿no? Y finalmente el conflicto con la Iglesia, que va a ser lo que va, digamos, a homogenizar la oposición. Yo digo siempre que es muy parecido esta cosa del conflicto de la Iglesia con lo que vivimos en una etapa reciente con el todos somos el campo, ¿no? Aunque los que decían todos somos el campo, la única tierra que habían visto era una maceta en su departamento de 2 ambientes en Buenos Aires, pero se creían terratenientes. Bueno, acá pasaba un poco lo mismo. Todos somos la Iglesia y atrás de la Iglesia se juntaron los comunistas, los socialistas, los masones, los ateos, digamos, todo tipo que era opositor al gobierno, encontró en esta confrontación de la Iglesia un espacio donde homogenizar la cuestión opositora. El peronismo tiene un buen inicio de relación con la Iglesia, al punto que en diciembre del 45 el episcopado da a conocer una carta pastoral que da a entender su veto a la Unión Democracia y el apoyo a la candidatura de Perón. Una de las promesas de la campaña de Perón hacia la Iglesia fue sancionar por ley la enseñanza religiosa obligatoria en escuelas públicas, que ya estaba establecida por decreto, pero que en el 47 se aprobó por la ley 12.978. Bueno, esto va a ser muy importante porque la Iglesia había perdido, miren, las contradicciones del discurso progre, ¿no? Porque la ley 1420 derroca el asesino el genocida de los indios, ¿no? Roca, el malo de la película. En realidad lo que había hecho era quitarle la educación a la Iglesia y la participación de la Iglesia dentro del sistema educativo público. El peronismo le recupera y de 1945 a 1955 en las escuelas públicas había una materia que era religión, que la daban cura y que si vos no eras católico podías ir a una clase con otro profesor, pero era obligatorio, ¿no? Esto de enseñanza religiosa. Bueno, si hoy habláramos de esto, los progres nos fusilan en la plaza pública. ¿A quién se le ocurre dar una materia de religión en las escuelas públicas? Bueno, esto hizo el peronismo, no nos vamos a detener a analizarlo, es para profundizar estas cosas. Yo creo que digamos, que tiene su parte, yo creo que tiene su parte
necesaria y positiva, esta cosa de el entender que el ser humano tiene una parte espiritual, es algo que nos está pasando ahora, en una vuelta, digamos, de los sectores, de grupos, de sectores juveniles sub-30 hacia la búsqueda de la cosa religiosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La Iglesia también había un sector conservador, vinculado siempre muy vinculado a la oligarquía y a las posiciones de poder. Yo digo siempre, en una familia oligárquica vos tenías que tener campo, vacas, un general y un obispo. Y esto hay muchos casos que los podemos ver, ¿no? De nombres que se repiten. Bueno, ¿qué pasa? Con esto de la enseñanza religiosa, la Iglesia va ganando cada vez más poder y más protagonismo. Y de pronto se empieza a producir una tensión, porque acá medio que había un acuerdo no escrito, dicho, bueno, el reino de los cielos es de ustedes y el reino terrenal es nuestro. Pero la Iglesia se empieza a meter en el tema terrenal. Y empiezan a aparecer muchas organizaciones católicas actuando dentro de las organizaciones civiles. Se crea la Juventud Obrera Católica, que empieza a participar dentro de los gremios. Se crea la JEC, la Juventud de Acción Católica, que empieza a disputar con lo que era la UES, que era la organización juvenil del peronismo, del gobierno. Bueno, entonces acá empieza a haber una tensión donde, bueno, el catolicismo ya empieza digamos, la Iglesia empieza a participar en la cosa política con un protagonismo muy fuerte, ¿no? En julio del 54, la Iglesia apoya la creación del Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano viene en una alianza desde el Vaticano apoyado por Estados Unidos para contrarrestar la influencia del comunismo y de los movimientos populares en los distintos países. Entonces, cuando Perón ve esto, que le crean el Partido Demócrata Cristiano, ya medio que hace un clic de decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Y se empieza a agudizar este conflicto con la Iglesia. En noviembre del 54, en un discurso, Perón, después de una reunión de gobernadores, acusa a un sector de la Iglesia de conspirar para derribarlo. Allí nombra a varias organizaciones y a 3 obispos y 20 sacerdotes. Varios de ellos después son detenidos, ¿no? Y a continuación el gobierno empieza a producir una serie de medidas administrativas que profundizan el conflicto. La disolución de la Dirección de Enseñanza Religiosa, la cesantía de los sacerdotes que daban las cátedras de religión, la supresión de los subsidios a los colegios e institutos católicos, la clausura del diario católico El Pueblo, la reducción de los feriados religiosos, la ley de profilaxis social, la ley de equiparación de hijos naturales. Antes, si uno era hijo natural, en la libreta la libreta que uno tenía, que no era el DNI, de la libreta cívica, tenía un sello que decía hijo natural, que era, Perón lo dice por ahí en un discurso, era más o menos como decir hijo de puta, ¿no? O sea, porque claro, no tenías padre, sí tenías madre, pero padre desconocido. Bueno, hay una ley que elimina esto y le da, digamos, a los hijos naturales la misma definición jurídica que a los hijos comunes. Bueno, la ley de bien de familia, que incluía además el divorcio vincular. Aquí empieza todo un proceso de los jóvenes católicos que empiezan con
una tarea que se llama el panfletismo, que luego va a ser, digamos, va a ser el embrión de lo que van a ser los comandos civiles, ¿no? Y en Córdoba particularmente se profundiza este conflicto con la UES. Allí hay en la semana se hace una semana de la juventud, donde la UES hace un par de actos que no tienen suficiente acompañamiento ni brillo, y la Iglesia, con sus grupos católicos, arma una suerte de semana con un gran desfile de carroza, bueno, actos que son masivos y con una enorme participación. Esto va a ser un elemento de choque, ¿no? Porque de pronto, si bien no eran cuestiones de tipo político todavía, sí tenían un trasfondo político donde estaban midiendo fuerza, digamos, entre qué movilizaba el peronismo y qué movilizaba la Iglesia. Bueno, ahora voy rápidamente a pasar una línea de tiempo de lo que va a ir sucediendo, digamos. Vuelvo un poco para atrás. El 22 de agosto del 51 se produce el Cabildo Abierto, el famoso Cabildo Abierto de Evita vicepresidenta, donde la CGT le pide que Evita sea vicepresidenta. El 31 de agosto Evita dice renuncia a los honores, pero no a la lucha. Un mes después se sofoca un alzamiento militar, el primer alzamiento militar de Menéndez y Lanuse. Más o menos en esa misma fecha Evita entra en reposo absoluto, digamos, ya el cáncer la empieza a postrar y la imposibilidad, digamos, de seguir con su tarea al frente de la fundación. En noviembre del 51 se produce la primera reelección de Perón Quijano, donde vota por primera vez la mujer. Recuerden que Evita estamos votando desde su cama, del hospital, le llevan la urna para que vote, esa imagen tan conocida. Perón gana ahí con el 63,5% de los votos. Bueno, en abril del 52 muere Quijano, en julio muere Evita. En el 53 hay una enérgica campaña contra la especulación y contra los altos precios, que esto es un elemento también que genera mucha rispidez con la clase media. Me lo contaba el otro día un compañero que vivió un episodio de esto. Dice, yo vi cuando a la almacenera del frente de mi casa los muchachos del gremio le tiraban todas las cosas fuera. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una disputa por el tema, un control de precio. El control de precio, el mismo que hacía Moreno, solo que Moreno se reunía con los 5 jefes con coto y los capos de los supermercados, y ahí discutía, digamos, los precios máximos. Pero acá no había grandes supermercados. Entonces la disputa era con los almaceneros del barrio. Iban en cana, los clausuraban, iban presos. En abril había 850 comerciantes en Devoto, presos en Devoto. Entonces imagínense, digo esto leído hoy, con el pensamiento actual, pero bueno, si al chino de la esquina van y lo meten en cana, Moreno lo metería en cana, y qué sé yo, o al viejo, al otro, el que tiene la despensita acá a 2 cuadras de mi casa, sería algo que, más allá de que si estaba bien la medida o no estaba bien la medida, pero seguramente era algo que generaba en los sectores medios un enojo bastante importante. Bueno, los comandos civiles empiezan a actuar desde mucho tiempo antes, digamos, básicamente sectores universitarios. Hay bombas, van poniendo bombas en distintos lugares de la capital.
1954, en abril, como se había muerto Quijano, se hace elección de vicepresidente, vuelve a ganar el peronismo por el 63%, con Tisser. Como dije antes, en el julio se organiza la Democracia Cristiana, en septiembre el desfile de jóvenes en Córdoba, luego en noviembre la reunión con los gobernadores y el discurso contra los obispos, un acto en noviembre, un acto en una par muy crítico a la Iglesia. Ya en diciembre se empieza con la tarea de suprimir la educación religiosa. Luego pasamos al 55. El 6 de mayo va a haber una manifestación católica muy importante frente a la catedral. El 13 de mayo se sanciona la ley de educación, derogación de la educación religiosa, y se convoca a una constituyente para separar la Iglesia del Estado, ¿no? Así como, bueno, acá ya está la guerra declarado. El 21 de mayo el gobierno denuncia propaganda subversiva y detiene a 8 sacerdotes. Esto de los sacerdotes presos es bastante común, y ahí hay nombres bastante conocidos nuestros, ¿no? Muy llamativo. Entre ellos don Jaime de Nevare, por ejemplo, mi obispo aquí, el de los derechos humanos, que en Bahía Blanca va a ir en cana por opositora al gobierno. El 11 de junio se da la famosa procesión de Corpus Christi. Son este tipo de manifestaciones que nosotros hemos visto con Nisman, qué sé yo, que los porteños cuando se tienen que juntar para un lado o para el otro, juntan mucha gente, ¿no? Y porteño gorila hay cantidad. Entonces, esta manifestación del Corpus Christi, donde están los comunistas, donde están los radicales, donde están los socialistas, toda la oposición al peronismo, es una manifestación muy importante. Ahí se produce el incidente de la quema de la bandera. Esto va a ser el 11 de junio, y el sodero que me toca timbre. Bueno, no hay, hoy no puedo. Esto va a ser el 11 de junio, y el 16 de junio se produce el bombardeo a Plaza de Mayo. El mayor atentado, la masacre de Plaza de Mayo, el mayor atentado terrorista que se produce en la Argentina, y único casi en la historia del mundo, porque no es difícil, por lo menos no, yo no tengo conocimiento, tal vez haya alguno por allí, que en algún sitio se haya producido, en algún país, que su aviación bombardee su propia capital. El objetivo del bombardeo era, a similitud del ataque japonés a Pearl Harbor, era matar a Perón y a todo su gabinete, bombardeando la Casa Rosada, ¿no? Bueno, hay 28 aviones de la Marina que descargan 14 toneladas de bombas sobre el microcentro de Buenos Aires, asesinando a 309 argentinos y cerca de 1.000 heridos que hubo en ese momento. Esto habla, digamos, va a ser un punto esto sí es un punto de quiebre en la historia argentina, porque pone de manifiesto hasta dónde la oposición al peronismo, el gorilismo, está dispuesto a utilizar la fuerza para voltear para derrotar al peronismo, ¿no? De la manera más sangrienta que se puede, la fuerza de la manera más sangrienta que se puede utilizar, que es bombardeándote, tirándote bombas desde arriba, un día de semana al mediodía en Plaza de Mayo, donde lo que había había gente que había ido a Plaza de Mayo porque ese día sí iba a ser un pasaje de aviones de desagravio a la bandera, pero después el resto de la gente era gente que estaba caminando por allí. Poné la foto del bombardeo que se ve
se ve allí un ómnibus y dos personas, claramente, digamos, era un ómnibus que pasaba por Avenida Colón, como pasan los ómnibus hoy, que todas las líneas de ómnibus pasan por ahí. Imagínense que vienen tirando bombas y las bombas encima no eran milimétricas como las que tiran ahora los yanquis en Irán, sino que las tiraban y caían donde podían, ¿no? Y generalmente con muy mala puntería, por lo tanto, las bombas caían en cualquier lado y caían arriba de la cabeza de la gente. Bueno, es muy importante lo de los comandos civiles. Contrariamente a lo que se dice por ahí, que los comandos civiles eran el símil de la AAA, yo digo no. Los comandos civiles es lo más parecido a la guerrilla de los años 70. Se van a organizar casi de la misma manera, en células, en la clandestinidad, y su origen social va a ser muy parecido. Porque el origen social de los comandos civiles son sectores universitarios y sectores de clase media y clase alta de Capital Federal y de distintas localidades, sobre todo de Córdoba. Bueno, algunos nombres para que vean los apellidos, ¿no? De los jefes de los comandos civiles: Walter Viader, el ingeniero Carlos Burundalena, Juan Francisco Guevara, Renato Benzancón, Darío Hermida, Adolfo Sánchez Cini, Edgardo García Puló, Francisco Olmedo, Raúl Puigdó, Francisco Truso, Mariano Grondona, Mariano Castec, David Michel Torino, Enrique de Beria Mitre, Augusto Rodríguez Larreta, abuelo del que conocemos, Mario de las Carreras, Emilio Pose, Eduardo Madero Lanuse, Reinaldo Tetamanti, Alejandro Astiz, Roberto Eche Pareborda, Menéndez Betti, Rodolfo Turguey, Luis María Pueyrredón. Bueno, todos nombres de la alta sociedad. Eran los jóvenes de la alta sociedad que se armaban en contra del peronismo, ¿no? En Capital, el principal impulsor de los comandos civiles era el hermano marista Septimio Walsh, que no era hermano, era primo o pariente lejano de Rodolfo y Carlos Walsh. Carlos Walsh sí era hermano de Rodolfo, era aviador naval y combatió a las tropas leales. Y pone la foto de jóvenes que están con el busto de Perón. Ahí hay una foto vean ustedes, esos son chicos que están festejando, digamos, la caída del peronismo. Y lo que van a ver en esa foto son pibes muy jóvenes, muchos del secundario, ¿no? Vestiditos, con saquito, como se andaba en la época de escuela, chicos que estaban estudiando en el secundario o estudiando en la universidad. Bueno, dentro de esos jóvenes, y a mí me gusta señalar esto, no porque sean fundamentales, algunos sí fueron activistas muy importantes, otros no tanto, pero dentro de esos jóvenes que lucharon en el 55 contra el peronismo, hay algunos nombres que luego, en los 70, van a aparecer participando de este lado, es decir, del lado de los buenos, porque acá vuelvo al principio cuando dije, ¿cuál es el lado de los buenos y cuál es el lado de los malos? Entonces, acá voy a mostrar que en este momento hay muchos jóvenes que nosotros tenemos en alta consideración, estaban del lado malo, por así decirlo, y luego van a estar del lado bueno, por así decirlo. Algunos fueron comandos civiles, otros fueron activistas universitarios, simplemente estuvieron presos, organizaban manifestaciones. Bueno, son nombres que aparecen en los diarios, en las crónicas y en los diarios de la época, ¿no? Diego Muniz Barreto,
Rodolfo Walsh, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Dualde el bueno, ¿no? El cabezón, Carlos González Garlán, Ricardo Massetti, Francisco y Oscar Santucho, Joe Baster, Esteban Beberrigui, Mario Hernández, Dalmiro Sáenz, Moisés Ikonikov, Horacio Giberti, Augusto Conte MacDonald, Luis Cerruti Costa, Lucio Garzón Maceda, Conrado Egerlam, Emilio Mignone, Norma Kennedy, Carlos Corach, Ricardo Monesam, Guillermo Esteves Boero, Noé Gitri, Guido Di Tella, Eres Calcaño, ojo que es el padre, ¿no? El que conocen ustedes ahora, no había nacido todavía el compañero, amigo. Ricardo Mosquera, Ricardo Rojo, David Tiffenberg, Pablo Giussiani, Elisa Rando, Rodolfo Pandolfi, Ismael y David Viñar, León Rossinger, Juan José Sebrelli, Oscar Mazota, Ernesto Bonazo. Este era el padre de Bonazo, que fue detenido cuando se hace el atentado en Plaza de Mayo en 1953, como vinculado, digamos, no sé, no dice que haya sido el que puso las bombas, pero estaba vinculado al grupo que hizo el atentado. Elías Semán, Guillermo O'Donnell, Ernesto Laclau, Abel Lattenford, José Luis de Imas, José Míguez, Marcelo Sánchez Orondo, y los sacerdotes Carlos Mujica, Alberto Carbone estuvo preso, el mismo que después estuvo preso por guardarle la máquina de escribir a los montoneros. Alberto Carbone estuvo preso por conspirador, digamos, contra el gobierno. Miguel Ramondetti y Ernesto Leyendecker. Leyendecker va a ser, el cura Leyendecker lo menciona en su discurso, Perón, y luego va a ser, era un cura del Ateneo de Santa Fe, va a ser el cura que va a ser quien acompañe al grupo originario de Montonero de Santa Fe, ¿no? Enrique Angelelli, Jaime de Nevares, entre muchos otros. Bueno, estas personalidades que todos conocemos estaban del otro lado de la grieta y hubieran sido los primeros en caer en los supuestos paredones de fusilamiento montados por el peronismo. Por eso cuando algunos opinan livianamente por qué Perón no fusiló a quienes se levantaron contra su gobierno, es bueno recordar algunos de estos nombres, porque que seguramente muchos de ustedes conocen y respetan, y también pensar en cuántos familiares o amigos nuestros estarían en el bando antiperonista y que iban a ser víctimas de una guerra civil. O sea, cuando se habla tan livianamente, porque a ver, muchacho, yo soy de una generación cuando yo me inicié en la militancia a los 16, 17 años, estaba formateado para morir joven, pero también estaba formateado para morir y para matar, para las dos cosas. Entonces, yo estuve dispuesto, digamos que me inicié en la militancia dispuesto a esas dos cosas, a morir, pero a matar también. Ahora, hoy no soy pacifista a ultranza, yo entiendo que hay momentos en la historia donde la violencia es necesaria, pero sí soy enemigo de las pelotudeces, y soy enemigo de los guerrilleros del teclado, que les gusta empezar con que acá hay que matarlos a todos. Bueno, ustedes piensen en lo que es una guerra civil, porque acá viene lo que Perón vio en España, cuando pasó, digamos, luego de su viaje, de su estadía en Italia, y él recuerda siempre lo que ve, llega después, cuando recién finalizada la Guerra Civil Española, lo que significa una guerra civil. Yo digo siempre, ustedes piensen, una guerra civil es esto. Piensen cuántos amigos, vecinos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo y familiares votan a Milei o a Macri y son gorila. Bueno, una guerra civil significa que hay que agarrar un arma e ir a matar, no a un milico que allá, no,
No. Ir a matar a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar que está, eso es una guerra civil. Entonces cuando, viste, muy livianamente, ahí está lleno de pelotudos, los chats diciendo, porque acá vamos, hay que matar a fulano. Digo, muchacho, primero, ese boludismo terminó en 30.000 muertos. Ahora hay muchos pelotudos que pasaron por eso y siguen insistiendo con esa misma cosa. Responsables, digamos, de una actitud irresponsable de mandar gente a morir en una guerra al pedo. Cosa que no hizo Perón. Cosa que Perón, llegado el momento, tuvo que decidir, y cuando el 16 de septiembre tiene la sublevación, Córdoba es el foco de la sublevación militar. Ahora, en Córdoba había 3.000 pibes en armas, 3.000 comandos civiles. Había pocos militares en Córdoba en la sublevación. Mandan las tropas desde Iñiguez, con el batallón, con el regimiento 11 Rosario a reprimir. Llega hasta el centro de Córdoba, llega hasta la estación de trenes y los tiene sitiados. Y en ese momento recibe la orden de parar las acciones. Y Perón decide, estaba la posibilidad, digamos, de reventarlos a todos, pero los primeros que tenía que reventar Iñiguez eran esos 3.000 pendejos. Chicos, esos que ven ustedes en la foto, familiares suyos, amigos suyos, padres de los que van a ser montoneros y revolucionarios en los 70. Por ahí puse en el material lo que me cuenta Vaca Narvaja, uno de los hermanos. Dice, claro, nosotros éramos, mi mamá, toda la familia estaba con la Libertadora. Enfrente de la casa nuestra había un comando civil, un pibito que estaba con una 22, y mi mamá le daba la comida y qué sé yo, y le daba el café para. Entonces, digo, cuando se habla tan livianamente de que Perón se cagó, además dice el general, dice, esto es en el libro Derecho de la fuerza del derecho de las bestias. Dice, el día 17 de septiembre la situación general era absolutamente favorable. Si bien continuaba la lucha en Córdoba, en Río Santiago se había detenido. El día 18 de la noche la situación era clara para el comando de represión y lanzadas las unidades concéntricamente hacia los focos de rebelión. Dice, el día 18 la escuadra sublevada amenaza con el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y a la destilería Eva Perón. Lo primero, una monstruosidad sin precedente. Y lo segundo, la destrucción de 10 años de trabajo y la pérdida de 400 millones de dólares. Dice, la situación militar era ampliamente favorable, porque desplegada la fuerza solo era cuestión de tiempo y de someter a los focos rebeldes de Córdoba y Bahía Blanca. Sin embargo, me preocupaba la amenaza del bombardeo a la población civil, en la que seguramente perderían miles de vidas inocentes que nada tenían que ver con la contienda. Ya había Buenos Aires presenciado la masacre del 16 de junio, cuando la aviación naval bombardeó la Plaza de Mayo, matando e hiriendo al pueblo indefenso. Era de pensar que lo que ocurriría con un bombardeo indiscriminado sobre una ciudad abierta. Influenciaba también mi espíritu la idea de una posible guerra civil de amplia destrucción. Recordaba el panorama de una pobre España devastada que presencié en 1939. Muchos me aconsejaban abrir los arsenales y entregar armas y munición a los obreros. Eso hubiese representado una masacre y probablemente la destrucción de medio Buenos Aires. Esas cosas uno sabe cómo comienza, pero no dónde termina. Siempre he pensado que la misión de un gobernante es la custodia de la nación misma. Su objetivo deberá ser siempre el bien de la patria. Todos los demás son objetivos secundarios a esto. Se trataba entonces
de elegir la resolución que mejor conformara este principio. En nuestra doctrina habíamos establecido claramente que la escala de valores justicialista era primero la patria, luego el movimiento y después los hombres. Se trataba simplemente de cumplirlo. Después de una madura reflexión, llamé al ministro de Ejército, Lucero, y le dije, estos bárbaros ya sabemos que no tendrán escrúpulo en hacerlo. Es menester evitar la masacre y la destrucción. Yo no deseo ser factor para que un salvajismo semejante se desate sobre una ciudad inocente y sobre otras obras que tanto nos ha costado levantar. Finalmente dice, estoy persuadido que el pueblo y el ejército aplastarán el levantamiento, pero el precio será demasiado cruento y perjudicial para sus intereses permanentes. Yo, que amo profundamente al pueblo, sufro un tremendo desgarramiento en mi alma presenciando su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento por su tranquilidad y felicidad. Bien, señores, Perón decide claramente que entre llevar la Argentina a una guerra civil donde podía haber, como en España, 1 millón de muertos, él prefiere retirarse del gobierno y decir, bueno, si hemos sido buenos, vamos a volver, y si no hemos sido buenos, no volveremos nunca más. Y finalmente, Perón va a volver apostando entre el tiempo y la sangre, apostando claramente al tiempo. Cuando se hace esta crítica a Perón, hoy me acordaba de esto, de que Perón no quiso armar al pueblo, no se le hace la misma crítica, por ejemplo, a Allende, a Salvador Allende. Allende, ídolo del progresismo y de la izquierda, un hombre respetado. Ahora, ¿saben cuánta gente había en La Moneda el día del golpe, el 9 de septiembre de 1973, o 11 de septiembre del 73, cuando los aviones bombardean La Moneda? El GAP, el grupo de amigos del presidente, eran 16 jóvenes, eran los que estaban defendiendo a Allende. Allende no armó al pueblo, y Allende era socialista, marxista, revolucionario, tiene todas las cosas. Allende no armó al pueblo. Y en ese famoso discurso hermosísimo que dice, finalmente se abrirán las alamedas para que pase por las avenidas de las alamedas, para que por allí transite el hombre libre, en ese último discurso tan hermoso que Allende hace antes de suicidarse, le dice al pueblo que no salga a la calle, que no se haga matar al pedo. También tiene el concepto de no mandar a un pueblo al suicidio, a generar, digamos, un desgarramiento de esa naturaleza. Pero sí se lo dice a Perón, se lo dicen desde la izquierda, se lo dicen desde la derecha. Voy a leer algo. Yo les hablé de Rodolfo Walsh. Bueno, en 1957, en una carta que le manda a Donald J. Rodolfo Walsh, dice, sin duda Perón es en su comienzo un militar afortunado que llega al poder en elecciones posteriores a una revolución. Pero de militar solo tiene el uniforme y cierta fanfarronería. La única oportunidad de combatir militarmente que se le presenta en 1955 no la acepta y escapa. Y los sublevados en junio del 55 no lo fusila como pudo hacerlo. Perón tenía, ahora como puede haber cambiado, positivo miedo a la sangre. Es decir, el mismo dice,
Perón es otra cosa, bueno, esto habla de la diferencia con Aramburu. Dice, Perón es una cosa completamente distinta. Él es el espíritu itálico. Fanfarronea, grita, amenaza, da a veces la impresión de ser un feroz dictador, pero no le gusta la sangre. No le gusta derramar la ajena porque teme por la propia. No le gusta jugarse el pellejo. Como militar es un gigantesco bluff. Si ha seguido la carrera militar es porque en estas latitudes el uniforme, desgraciadamente, sigue siendo un símbolo del poder. Y él ama el poder por sobre todas las cosas. Bueno, digo, es una larga carta donde el Walsh todavía gorila, pero expresa claramente cuál era el pensamiento de los jóvenes intelectuales de la época, ¿no? Y fíjense que dice eso mismo, porque era lo mismo que decía Aramburu. Bien, para terminar, a mí me gusta terminar siempre con esta carta, porque Aramburu lo dice públicamente, luego Perón se cagó y se fue y se tomó el palo. Entonces, desde Panamá, el 8 de marzo de 1956, Perón le manda esta carta al general Aramburu, Buenos Aires. He leído un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas e ignorantes como usted. Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted supone en hacer que se maten los demás, el país tiene muchas fronteras. Lo esperaré en cualquiera de ellas para que demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Hágalo. Solo así se podrá probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga como merece, y espero, por salvaje y por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos allí, nos encontraremos, y allí le haré tragar su lengua irresponsable. Juan Domingo Perón, general. Bueno, con esta respuesta que Perón le da a Aramburu, que sea la respuesta para el pelotudito ese de Loma de Zamora que dijo que Perón se tomó el palo porque era un cagón, concejal nuestro, y aplaudido por la troupe de dirigentes nuestros, entre comillas, con la historia mal aprendida del peronismo, y a todos aquellos que han dicho que Perón no dio batalla, no quiso llevar una guerra civil en 1955 porque tenía miedo. Bien, chicos, ha sido largo. Aquí termino y bueno, veremos ahora Ornella si ha recopilado algo de las preguntas que han hecho por el chat y podemos sintetizar alguna cosa. Ornella, ¿estás? Estaba hablando, pero después me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ah. Acá estoy. Junté las preguntitas que pusieron en el chat algunos compañeros. Voy a leer. Acá Juan Carlos había puesto que la tesis del Perón nazi fascista la sostiene en 1985 la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora en el libro publicado con motivo de los 30 años de la Libertadora. Pero bueno, has hablado y has sintetizado bastante esa idea o esa visión continuada del Perón nazi. Creo que está más o menos respuesta, es una acotación.
Después Martín Tawada pregunta, Aldo, cuando puedas te quería preguntar si tenés conocimiento de la hipótesis de Marcelo Gulo acerca del porqué de las S del golpe del 55. Acá después corrigió, ¿por qué la decisión de Perón ante el golpe del 55? Bueno, es lo que estuviste explicando hasta recién. ¿Por qué la decisión de Perón de elegir el tiempo en vez de la sangre? Yo acá quería acotar, porque es algo que por ahí también se ve, dos cosas. Por un lado, vemos que que Perón decía que si se habían equivocado, él no volvía más, y si él tenía razón, los enemigos iban a hacer todo para que él vuelva. De hecho, volvió después de 18 años de proscripción. Y cuando hablamos también o tratamos de recordar a ese tercer Perón, es el que cambia la frase y en vez de decir para un peronista no hay nada mejor que un peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Creo que es la reflexión que él también puede hacer en esos 18 años de proscripción, y de tratar de reflexionar estos errores que vos marcabas, que tuvo con la clase media, que tuvo con esos pequeños empresarios. Después también hay otro video en donde Perón se replantea qué tuvo que haber hecho en el 55, que a lo mejor también se podía revisar, pero bueno, más o menos está saldada esta inquietud. Después, otro compañero pregunta, ¿qué incidencia tuvo el Plan Marshall de recuperación de Europa en la caída de Perón con la Libertadora? Esto también se ve cuando vemos la caída o el golpe del 55, como que vemos que hay tres disparadores. Una es la inflación y las huelgas que empiezan a hacer los trabajadores. Otra es esa especulación que tuvo Perón con una posible tercera guerra mundial, que no se dio por esta recuperación que tuvo Europa con el Plan Marshall. No sé si vos querés, Aldo, agregar algo con respecto a eso. Sí, a ver, por supuesto que en esta rápida enumeración van a quedar cosas sueltas, todo el papel de la sociedad rural, todo el papel de la oligarquía. Por ejemplo, los comandos civiles eran financiados por, hasta se encontraron cheques de la sociedad rural, ¿no? Y la participación de los ingleses fundamentalmente. Yo creo que ese todavía es un capítulo que hay que analizarlo más en profundidad, porque la potencia, ahí hay, digamos, durante este periodo, lo que va luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es la potencia emergente o el imperialismo emergente es Estados Unidos, y la potencia en decadencia es Inglaterra. O sea, nosotros estábamos atados al imperio inglés, y de pronto empieza a aparecer el imperio norteamericano. Entonces, ahora, y también se puede analizar, digamos, si nos pusiéramos a analizar la parte de gobierno de Perón, la búsqueda de Perón de tranquilizar a los yanquis y evitar, digamos, un foco de conflicto. O sea, Perón no comía vidrio, Perón no comía vidrio, no escupía bala para arriba. Perón, cuando había necesidad de putear, puteaba, pero cuando había necesidad de negociar, negociaba. Y hay toda una política de distensión con los Estados Unidos, al punto que el acuerdo por el tema petrolífero, son temas que nos van quedando colgados, ¿no? Pero yo lo suelo asimilar mucho a lo que sucedió con Vaca Muerta. El tema con el acuerdo con la Standard Oil, él lo explica bien en este libro, La fuerza es el derecho de las bestias. Él dice, la YPF había llegado a un tope de producción, y una de las debilidades principales que la economía argentina tenía era por la importación de petróleo. Estábamos importando 300 millones de dólares de la época, que hoy serían, no sé, 3.000
o más, en petróleo. Entonces era necesario aumentar la producción de petróleo y YPF no tenía en ese momento ni tecnología ni capitales para poder aumentar la producción de petróleo. Y allí viene el acuerdo que él hace, digamos, que establece con la Standard Oil, con la California, la Standard Oil, para concesionar áreas y permitir, digamos, aumentar la producción de petróleo. Y esto lo hace con el ok, digamos, del gobierno norteamericano, ¿no? Yo lo comparo con lo de Vaca Muerta, ¿por qué? Porque cuando Galuccio, que era hoy está de moda el tema de YPF de nuevo, en 2013, era el CEO de YPF que había puesto Cristina, Galuccio viene con la idea de hacer el fracking para explotar el shale, que era una tecnología nueva que en Argentina no estaba y que recién se estaba desarrollando hacía muy pocos años en Estados Unidos. Pero Galuccio, que venía de laburar afuera, venía con eso en la cabeza y dice, nosotros tenemos shale en Vaca Muerta, se puede explotar, pero necesitamos hacer un acuerdo. Necesitamos tecnología y guita. Y ese es el acuerdo con la Chevron. Y hacemos un acuerdo con la Chevron, ¿no? Bueno, y el acuerdo con la Chevron dio el resultado que esperábamos que dé. O sea, la Chevron trajo su tecnología, puso $1.000 millones, YPF fue aprendiendo, digamos, fue chupando ese conocimiento tecnológico, y hoy YPF tiene el 60% 60 o más de la producción de la cuenca en Vaca Muerta, y digamos, tiene toda la tecnología desarrollada. Bueno, sin embargo, en ese momento, viste, todo el mundo puteaba, acuerdo con la Chevron. Digo, estas cosas son, pero bueno, serían parte de un análisis más detenido del gobierno de Perón y de la geopolítica, cosa que no me metí en este tema y lo sobrevolamos, digamos. Bueno, después otros compañeros pusieron que Isaac Rojas sostendrá 30 años después que entre el 1943 y 1946 se produjo en la República Argentina un golpe de Estado de innegable culo nazifascista, contrario, por lo tanto, al modelo republicano y liberal que nos indica la Constitución fundadora de 1853. Y el mismo compañero suma otra reflexión que dice, si no adheríamos, son dos cosas distintas, si no adheríamos a algún bloque internacionalista, éramos de los bloques nacionalistas europeos, todos ellos de corte fascista. Hay durante el siglo XX una puja por exterminar las ideas nacionales. No sé si querés agregar algo, Aldo. No, a ver, lo que dice Rojas, pero Perón, fíjense que Perón era parte de un gobierno que era un gobierno militar. Se podría haber quedado como, digamos, podría haber hecho un golpe dentro del golpe y haberse quedado como presidente, dueño de ese gobierno. Sin embargo, elige el camino de las urnas, el camino democrático, y se somete a la elección en 1946. Y toda la oposición, digamos, todo el arco desde la extrema derecha liberal, desde el liberalismo más capitalista hasta el comunismo más comunista, se juntan en contra de Perón, y Perón gana esa elección y después vuelve a ganar todas las elecciones. Y esto es otra cosa que Perón también dice respecto al 55, que hubiese venido después de una guerra civil, una dictadura. O sea, después de una guerra civil lo que viene es una dictadura, como en España, como en cualquier otro lado. Y los marxistas, los comunistas, que sueñan con la dictadura del proletariado, les parece que eso es piola, qué sé yo.
bueno, digamos, ya está suficientemente aclarado lo que fue Stalin y el costo que tuvo en vidas para la Unión Soviética, el comunismo, el costo que tuvo en vidas la revolución cultural de Mao, el costo que tuvo en vida. Digo, los argentinos, qué sé yo, por ahora las dictaduras no nos resultan agradables de cualquier signo que sea. Y el peronismo, contrariamente, digamos, a lo que se dice, ha sido profundamente democrático siempre. O sea, nos han echado por los golpes militares y hemos vuelto por elecciones y nos han desplazado por elecciones y volveremos por elecciones, ¿no? Coincido. Acá un compañero nos pregunta si podemos compartir el texto de Walsh que se leyó y las imágenes de los jóvenes comandos con el busto de Perón. Yo también te la voy a pedir para trabajar como fuente en las escuelas. Es muy importante, así que todo eso nos suma un montón. Después otro compañero. Sí, vamos a hacer ahí mi community manager, Ani, me dijo que podemos hacer una carpeta de Drive compartida para compartir. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir subiendo material ahí. Yo tengo mucho material que algunas, digamos, tengo mucha cosa en digital. Esto de Walsh tendría que escanearlo, no son muchas hojas. Este es el libro. Es muy interesante porque es muy interesante la crítica que yo leí apenas un pedacito, pero Walsh acá lo que dice, digamos, es Donald Yates, es un escritor norteamericano que va a escribir una novela sobre Perón. Entonces le pregunta a Walsh su opinión. Y le manda una carta, una larga carta, y está muy buena porque es una descripción. Y yo digo, a ver, ¿a cuál Walsh hay que creerle? ¿A cuál Walsh? Digo, también eran tipos inteligentes, todos los que yo nombré. Muchos de ellos, ustedes habrán escuchado nombres que seguramente se sorprendieron, como Mignone, digamos, uno de las personas que más ha hecho en materia de derechos humanos, de los fundadores del CELS. Sin embargo, era uno de los que escribía los panfletos de los comandos civiles. Miren, este libro es un libro, es el único libro, no sé si se lee, yo lo estoy leyendo al revés, ahí qué sé yo. Bueno, se llama El año que quemaron las iglesias, de José Florencio Arnaudo. Es el único libro escrito por un comando civil que cuenta desde adentro cómo fue la creación de los comandos civiles. Yo les digo una cosa, yo cuando leo este libro y empiezo a ver cómo es el paso de los chicos que eran de la Acción Católica dije, a la mierda, porque yo me sentí muy identificado con cuál era la onda de esos pibes en 1955. Entonces digo, ojo, ¿viste? Porque nosotros bueno, algo hicimos mal para que esa gente, que luego fue gente muy valiosa, muchos de ellos viven, es gente muy valiosa, en el 55 estuvieran completamente en contra nuestro. Y tampoco me parece, digamos, que la solución hubiera sido masacrarlos a todos, ¿no? Meterle bala, como dicen los pelotudos por ahí, ¿no? Es decir, algunos creen que, bueno, acá hay un 30% de argentinos que los tenemos que matar. Muchachos, digo, esta es una discusión que da vuelta permanentemente, ¿no? Y que nosotros tenemos,
O sea, hay que bajarlos a tierra, hay que bajarlos a tierra. Cuento siempre una anécdota. Un día una compañera, la ex mujer de un miembro de la FARC, entonces me dice, no, porque acá lo que tenemos que hacer es, a Milei hay la única solución es meterle un tiro por... Digo, para un cachito. Digo, ¿vos vas a ir a meterle un tiro? No, yo ni en pedo. Digo, bueno, entonces, y vos tenés una hija de 20 años, yo sabía que tenía una hija. Digo, ¿vos le vas a dar una pistola a tu hija para que vaya y le pegue un tiro a Milei? No, ni en pedo. Bueno, boluda, entonces callate la boca y no hables nunca más. No hables nunca más, porque la pelotudez que está diciendo, tu hija puede entender, como entendimos nosotros a los 17, 18 años, que era piola agarrar un fierro e ir a pegarle un tiro a un tipo. A un milico, a un sindicalista, a un empresario. Yo, por suerte, no me tocó ni morir ni matar, no maté a nadie, pero tengo amigos que han matado gente, algunos con cierta razón y otros que vos decís, loco, eso fue un asesinato. Entonces, digo, el discurso sobre la violencia, porque se ha romantizado mucho todo este discurso sobre la violencia. Entonces, está lleno de gente que parece que se perdieron los tiros de los 70 y quisieran que los tiros estén devueltos. Pero ¿saben cómo terminaron los tiros, muchachos? No terminaron heroicamente. Los muertos terminaron en una mesa de tortura, llorando y pidiendo por favor que no los maten, ¿viste? No había muertes heroicas, no fueron muertes heroicas la de nuestra generación. Y todas estas cosas hay que... Y otra, miren, este otro libro se llama Hasta la victoria always, el itinerario político de Diego Muniz Barreto. Bueno, este es un personajote que hay que